¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, ¿todo bien? Bueno, como siempre, arrancando con la pregunta de rigor, ¿alguna inquietud, alguna duda? Sí, profe, buenas tardes. Carolina habla. Bueno, venga Carolina. Volví. Me había quedado una consulta con el tema de la web, que no sé si lo pudo ver. A Cuando ver, hacíamos el ejercicio de web, que traíamos el dato de las copas, o de los campeonatos, creo que era, traía toda la misma fecha cuando le cambiábamos el tipo a formato fecha. Quedó pendiente como que eso lo iba a revisar, no sé, porque yo lo probé también, pero no me trae lo mismo, o sea, me lo cambia a 1905. ahí habría que ver dos cosas, Sí. porque tal vez no tiene solución y habría que crear una expresión con una nueva columna que lo Mm. que haga es un cálculo, digamos, vía o en Power Query o en DAX. Esa es una. La otra es que en origen hayamos elegido, vieron que habían o sea, cuando uno captura un sitio web, no es soplar y hacer botellas como cuando uno captura información interna. ¿Por qué? Porque cuando uno captura un sitio web, yo no soy programador ni HTML ni Java, o sea, hay un montón de información dentro del sitio que en principio la la trae por default y uno tiene que elegir, no sé si reparaste en eso, Carolina, cuando vos copiaste la URL, la dirección del sitio web, eh, a la izquierda te proponía un montón de información. Yo elegí una que creo que se llamaba campeonato o tabla 1, no me acuerdo, y tal vez habría que probar con otra, esa es otra posibilidad de error. Pero repito, capturar datos externos con las herramientas que nosotros conocemos hoy no es totalmente suficiente. Lo primero que puede pasar es que hayamos elegido mal la zona, repito, la zona dentro del sitio web que yo elegí, creo, ya no me acuerdo ahora, campeonato. Ahora si quieren, ahora cuando vayamos al Power voy a ver si hice la captura de esa pantalla, pero eso funcionó. O sea, si yo lo traje en algún momento es que funcionó. Ahora, ¿qué pasa ahora si elegí mal, repito, una de las tantas objetos, porque son objetos, de pronto uno puede elegir texto, de pronto uno puede elegir una tabla, de pronto puede elegir una lista, de pronto uno puede elegir, o sea, lo que le propone, lo que interpreta Power Query cuando va a la URL y encuentra distintas zonas dentro del sitio, que inclusive pueden estar en la página inicial, o sea, en la landing donde uno aterriza, o en un link dentro del cual uno lo redirige desde el sitio principal, desde el sitio principal a otro subsitio dentro del gran sitio del Campeonato del Mundo. No sé si se entiende en principio lo que quiero explicar, Carolina. Hola Carolina, ¿me escuchaste? ¿Se escuchó lo que dije? ¿Estamos Profe, conectados? disculpe, pero se me cortó absolutamente todo. Disculpe, Bueno, ahí volví. venimos mal. No, lo que yo decía es que puede haber varias causas por las cuales, primero, que eso funcionó en algún momento. Segundo, que cuando uno captura información externa, no es soplar, ni siquiera cuando uno captura información interna, puede ser soplar, para eso está el Power Query. Entonces, cuando uno captura información externa, hay que probar ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. ¿Qué pudo haber Ok, pasado? Que entre el momento que yo planifiqué el curso y hoy, perdón, ese ejercicio, no el curso, el sitio tuvo algún cambio que esa parte del sitio no es la que hay que capturar
y hay que capturar otra parte, porque yo no sé si vos te diste cuenta, Carolina, que cuando vos vas a la URL, el Power Query te propone a la izquierda de la pantalla un montón de subzonas dentro del sitio, y tal vez no hay que agarrar la tabla campeonato, sino la tabla 1 o la tabla 3. Bueno, Claro. eso no lo hicimos en el curso directamente. Yo agarré campeonato, creo, si mal no recuerdo, y trajo Sí. todo, trajo las fechas creo que bien, y que creo que cuando trajo los números de los años bien, y cuando lo quisimos pasar a fecha, Quedaba en 1905. quedaba en 1905. Tal vez Sí. el truco, o para zafar, si realmente lo que queremos es el año, es transformarlo a, ¿cómo es? A número entero. Y después, dentro del proyecto, que ese número entero, que hoy justamente vamos a ver eso con la tabla calendario, cómo agarrar, forzar a todos el mismo día, el mismo mes, porque de última pareciera no ser importante justo la fecha donde se celebró la final del Campeonato del Mundo, sino que lo que es importante es el año. Entonces, dentro del proyecto, ese 1930, que sea el mes 6, el día 6 y el año correspondiente al número entero que finalmente pudo reconfigurar el Power Query. No sé si me seguiste vos en particular, Carolina, y el resto. Sí, obvio. Sí. Pero lo más importante de esto es que, por eso es que yo les digo, ustedes están como yendo a un club por primera vez, están yendo alrededor de la pileta, probando a ver si el agua está tibia o no, si les puede gustar o no aprender a nadar. Y bueno, este es un ejemplo más de ellos, que cuando uno, repito, es más, vuelvo a repetir, ese sitio pudo haber cambiado. Bueno, ahora fresco, yo ni sabía que tenía actualizado Argentina Campeonato del Mundo, y creo que incluye las subsedes próximas de 1926 y 1930. Eso antes no lo tenía, creo que en mi captura de pantalla creo que ni figura. Entonces, puede haber cambios cuando uno, repito, captura información de afuera, que cambian. Puede haber cambios adentro, me cambian en el sistema de gestión interno. Yo capturo información de un Tango, de un Becherman, que la tabla de clientes se llamaba clientes con mayúscula, en plural, y de pronto se llama en singular. Me voy a dar cuenta al toque, porque todo el proyecto se va a ir, entre comillas, en banda, pero ni bien yo investigo, era esta pavada. Le cambio a la tabla de origen, le agrego una S, y automáticamente me reconstituye todo el proyecto. O sea, todo es muy lindo, todo es muy apasionante, pero hay que estar, yo agregué, no quiero ahora verlo, lo van a recibir ustedes, 5 consejos para ser un buen analista de datos. Y bueno, uno de ellos es estar, bien comunicado, bien relevado, qué es lo que quiero, a lo que quiero llegar, y fundamentalmente estar actualizado. O sea, el proyecto normalmente, bueno, gracias a eso comemos los analistas, los consultores, normalmente o tienen actualizaciones, o los usuarios finales entre comillas, se drogan con la facilidad de uso y empiezan a pedir siempre más cosas. Esto pasa, es natural. En síntesis, y para cerrar con la pregunta, no nos preocupemos sinceramente por el 1905, pensemos, si quieren seguir investigando, qué otro elemento dentro de los 5 o 10 filas de partes del sitio que me propone, y tal vez en vez de traer campeonato 1, traemos campeonato 2, o traemos tabla 1 o tabla 2, y resulta que cuando yo convierto el campo, creo que es ABC 1, 2, 3, porque ni siquiera me lo reconoce como número entero, yo me tiré directamente a fecha, lo ponemos en fecha y resulta que anda bien. Porque vuelvo a repetir,
si cambia la información interna, más puede cambiar la información externa, y eso puede hacer que tengamos que hacer retoques cada tanto de proyecto. No sé si eso contesta, o sea, estar atentos y dominar el contexto, y si, por ejemplo, repito, un sitio como encima un sitio que debiera cambiar poco y nada, debiera cambiar cada 4 años. Y bueno, justo ahora, tal vez, digo, estoy apostando nomás, tal vez lo que pasó es que hicieron retoques dentro del sitio, le dieron algún otro código de programación interno que yo desconozco, porque voy a repetir, yo no soy programador de sitios de internet, que hace que esos sitios, primero, los toma sin detectar si es numérico o alfabético, y encima cuando lo llevo a fecha directamente, lo lleva mal, a todos igual, y tal vez el truco es pasarlo primero a número y después crear una columna que sea a partir de ejemplos, que lo que tome es, si donde dice 1930 le pongo 1930, donde dice 1934 le pongo 1934, después automáticamente se va a avivar que esa nueva columna es igual a la otra, y es muy probable que esa nueva columna, que es nueva, virgen y creada internamente dentro de Power Query como numérico, cuando clique botón derecho, es probable que la transforme bien en fecha. Y si no, hay una función DAX muy sencilla, que hoy la vamos a ver, que lo que hace es pasar a partir de... Bueno, ya vamos a ver la tabla calendario. Quien pudo haber visto entre anteayer y hoy la tabla calendario debe saber bien a qué me estoy refiriendo, Carolina. Bueno, no sé si entendiste, Carolina, la respuesta, y el resto. Sí, perfecto, gracias, profe. No. ¿Algún otro Bien, comentario? profesor, todo bien. Sí, perdón. ¿Cómo? No, todo ¿Entendido? bien. Sí, te he entendido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o empezamos a compartir? Empezamos a compartir entonces. Bueno. Antes de cerrar, ¿se está viendo el Power BI? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que en el último ejercicio que vimos, el famoso ejercicio de simplemente comparar ventas contra costo y ver cómo podemos crear columnas o crear medidas, y en función de esas medidas crear otras medidas, etcétera, etcétera, para llegar a una situación final que puede ser este paso 8, pero podría ser cualquier otro objetivo final? En realidad, no hay que hacer estos 8 pasos. Yo lo que les voy a entregar a ustedes, por ser uno de los primeros ejercicios que están viendo de la A a la Z, es un paso a paso de cómo uno debe hacer en ejercicios que les pueda tocar de mentira o de verdad en la vida real, partiendo de medidas sencillas, y a partir de ellas crear medidas de medidas. Por eso fui rápido, ahora simplemente voy a leer para que vean qué es lo que se hizo paso a paso, y por qué hice 8 pasos. En realidad, la idea es que ustedes en breve lleguen a sin necesidad por haber pasado todos los demás. Pero bueno, para eso hicimos la explicación de las flechas, o sea, de esta hoja de PowerPoint. Un segundo. Para eso vimos esta hoja de PowerPoint, que a priori asusta, pero que lo que muestra es que podemos trabajar con medidas correctamente cuando es una cuestión de cálculo de contribución marginal en pesos, o sea, diferencia de venta menos costos, pero vamos a tener problemas cuando querramos tener totalizadores
a nivel fila va a trabajar bien, pero cuando el famoso 40 más 30 más 20, ¿se acuerdan del ejercicio de hace, creo que fue de la anteúltima clase? Y entonces, acá, cuando yo quiera hacer una división, va a trabajar bien a nivel fila por fila, o sea, cada vez que yo venda una manzana y tenga un costo de una manzana, va a trabajar bien, pero si yo voy a querer tener el promedio de la contribución marginal de las manzanas, va a trabajar mal la columna. Mientras que acá, siguiendo este proceso de 1 a 7, lo que yo logro, yo le pongo repito, a los nombres de medidas, como son muchas y como es la primera vez, le pongo número previo, pero no, el número no forma parte del nombre de la medida. Yo lo puse a propósito para que vean cómo es el proceso lógico y metodológico de ir avanzando. Primero crear una función básica suma, después una de total ventas, otra de total costo, y con estas 3 funciones básicas, crear lo que yo finalmente necesito. La función o medida DAX de la contribución marginal en pesos, que si bien no la necesito, porque vuelvo a repetir, dijimos que la columna trabaja bien, tanto a nivel individual como general, me gusta que ustedes compren la idea de que por algún proyecto complicado, o no necesariamente para este ejercicio, va a estar bien que ustedes tengan el total de ventas, el total de costos y el total de la diferencia entre ambos. Bien, y bueno, y a partir de esto teníamos 3 opciones, 5, 6 y 7, de cómo calcular la contribución marginal porcentual. Entonces, ambas, más que ambas, sendas fórmulas hacen exactamente lo mismo. ¿Ah? Bien, hicimos esto para, obviamente, llegar a esto. Acá hago un stop, vuelvo a Power BI, y eso equivale a estos pasos. Paso 1, lo que ya sabemos, lo vuelvo a repetir, ni la columna 0, esta es la primera tabla que generamos, entonces ni la columna 0 contribución marginal pesos, esta, que por default suma, ni la columna promedio de 0 contribución marginal porcentual, esta, que por default provoco que en vez de suma me saque un promedio, están ok. Por ello, en caso de porcentajes o de divisiones o de ratios o de KPI, debemos crear la medida, por ejemplo, 5, vamos a las medidas, fíjense que creamos 5, 6 y 7, 3 medidas que obviamente funcionan bien para el cálculo de lo mismo, del CM porcentual. Obviamente no voy a crear 3 medidas para el cálculo de lo mismo, simplemente que los quiero hacer también versátiles en funciones DAX, no solo en medidas de medidas, sino para que empiecen a ver cómo es la sintaxis de las funciones DAX. Ese es el paso 1. Y por eso, esta, acá, cuando marcamos el objeto, visualizamos qué campos estamos llevando a la tabla. Todas estas columnas, producto, venta, costo, 0 CM pesos, estas 2 que están mal, obviamente no las voy a llevar, simplemente es parte del aprendizaje, o sea, no las voy a mostrar al usuario final, y esta que es la primera idea de una medida DAX, que es la 5. No me acuerdo cuál es la 5, me posiciono acá, y acá veo que lo que hace es dividir CM pesos, que es esta, la primera medida que cree, dividido la segunda medida que cree, tot ben. Entonces, si no me acuerdo qué es CM pesos, vengo acá, que no está dentro de la tabla, pero que indirectamente incide en 5 CM porcentaje, y que es la suma de toda la columna ventas menos la suma de toda la columna costo. Y acá veo, bueno, todos los demás campos que invité a la tabla. Segundo paso, le agrego
2 tarjetas, dijimos. Entonces, agregamos 2 tarjetas de medidas DAX básicas y generales, como son el total de ventas y el total de costos, TOTVEN y TOTCOST, que a su vez han sido medidas previamente calculadas, 2 TOTVEN y 3 TOTCOST. Entonces, si yo vengo acá, me posiciono en TOTVEN, yo veo cómo se calculó, sumando toda la columna de la tabla original CM promedio, la columna específica venta, o sea, sumando todo esto, que acá son 3 filas, que a su vez me agrupa por producto, pero que podrían ser 10 millones de filas, y acá debiera haber el 427. Y lo mismo con TOTCOST. Suma todas las columnas de TOTCOST. O sea, costo, perdón, de TOTCOST no, suma todas las columnas de la tabla CM promedio, específicamente la columna costo. Si no me acuerdo cómo era el diseño de la columna, yo estoy en informe, me voy a dato, estamos haciendo un repaso rápido, y acá tengo todas las tablas que uso en el proyecto. Y entonces, me voy a la tabla CM promedio y veo el diseño que en realidad en Excel era hasta acá, y a propósito, sin necesidad, pero para que aprendamos del error, creamos 2 columnas nuevas, que a propósito le puse 0 y 0, no le puse ni 1 ni 2, 1 y 2 vienen con las medidas, de 1 a 7, le puse 0 CM pesos y 0 para que se distinga que son columnas creadas a partir del propio set de datos. Y también, si no me acuerdo, este es el diseño, si no me acuerdo cómo creé la columna, si bien ya lo vimos, me posiciono acá, y es ni más ni menos sumar venta menos costo. Y a nivel individual, venta menos costo. 53 menos 33, 20. Entonces, trabaja bien esta y trabaja bien el porcentaje. Repito, a nivel fila, trabaja bien el porcentaje. Cuando yo quiero hacer un total de CM porcentaje, se me va al demonio. Habíamos visto, lo había explicado, lo había respondido muy bien un par de jóvenes, de alumnos, que era por el peso diferente que en el artículo D, creo que era con el que habíamos trabajado, tenía haber vendido 98 contra 40 en vez de 70 contra 40. O sea, si bien ambos tenían el mismo costo, el artículo D, porque se vendieron, no sé, el mismo día, por decir algo, y no hubo inflación ni nada, teníamos una contribución marginal en pesos diferente y fundamentalmente una contribución marginal porcentual, no en pesos, diferente. Pero como esto, en la primera de las 2 filas, 98 contra 40, pesaba más que 70 contra 40, la contribución marginal porcentual del producto de dedo iba a estar más cerca de 59 que de 40. Entonces, fíjense que está más cerca de 59 que de 40. El artículo D, 52. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Cuántos estamos en la sala, gente? 48. 48. Bueno, necesito más respuestas Sí. o más preguntas. ¡Vamos! No me conocen todavía. Bueno, sigamos. Bueno, este es el paso 2, que agregamos una contribución a la contribución marginal correcta, le agregamos referentes. Referentes que en este ejercicio se ven acá también, pero sepan cómo crear tarjetas, porque hoy vamos a empezar con un montón de funciones DAX nuevas y vamos a tener que asociarlas con tarjetas.
Sigamos. Creamos una nueva columna. Entonces, agregamos, perdón, una nueva medida, una nueva columna en el informe, pero gracias a 6 cm porcentaje. Entonces, agregamos una nueva medida superadora que se llama 6 cm porcentaje para calcular correctamente el porcentaje de contribución marginal, usando las medidas, está mal escrito, creadas previamente de 2 tot-ben y 3 tot-cos. Si yo miro 6, no es ni más ni menos que tot-ben menos tot-cos, coma, o sea, dividido, tot-ben. Esa es la función divide. Pone primero el numerador, en este caso es una resta que tiene que hacer en la parte de arriba del numerador, y separado por una coma, el denominador. Luego el paso 4. Incorporamos una nueva medida para crear CM pesos. No es necesaria porque dijimos que ya sea la columna como la medida funciona bien, pero de paso cañazo podríamos decir creamos una columna, una medida que calcule CM pesos. Y esa es la medida 4 CM pesos. Si yo miro acá, ¿qué es 4 CM pesos? Es tot-ben menos tot-cos. O sea, es lo mismo que la columna, pero en vez de invocar a la tabla, invoca 2 medidas. Esto termina mucho más eficiente. Si yo durante el proyecto tengo que hacer miles y miles de cálculos de CM pesos, voy a llamar a la medida 4 CM pesos y no voy a llamar a esta columna CM pesos. Porque esta columna me va a estar barriendo. O sea, acá ya duerme, aunque ustedes no lo crean, el resultado de cada uno de estos cálculos. Y cuando yo lo llevo, por eso el 427 y el 220, es prácticamente instantáneo. Y si yo por algún motivo mañana en Power Query no quiero ingresar el artículo B, ¿qué tendría que hacer? Supónganse que el artículo B se discontinuó, me está ensuciando todo este análisis, o el artículo B lo vende solamente la gerencia general y no quiero que los vendedores lo vean. ¿Se les ocurre cómo hacer? Esto se trata de que aprendieron la sal, el aceite, el vinagre, y no se dan cuenta que tienen que usar el aceite ahora. Lo voy a decir yo. Solo por ahorrar tiempo, pero venimos justos, no nos podemos dar el lujo. Quiero terminar con todo el proyecto. Entonces, vengo acá, en Power Query, y donde está la tabla de hechos, que es esta, muy chiquitita, lo que hago es venir a la columna de producto, que es esta, y saco el producto B. Eso era eliminar filas. ¿Se acuerdan cómo eliminábamos filas y cómo eliminábamos columnas? Acá estaríamos eliminando la fila. Igual eso no es eliminar, es sacarlo del filtro. Perdón, ¿cómo? Que eso no es eliminar, eso es sacarlo del filtro. ¿Quién está hablando? Verónica. ¿Quién retruca a Verónica o quién está con Verónica? Mauro habla, como que lo piensa por Excel, ¿no? Que en Excel también te aparecían las flechitas así, y vos lo sacabas y Sí. usabas filtro. Bueno, pisaron Claro, el palito. Pisaron el palito. Una cosa es, primero una cosa es Excel, otra cosa es Sí, Power sí, BI. uno no entiende. Segundo, yo lo que estoy haciendo acá, si yo, igual
no lo voy a grabar. Cierro y aplico. Y actualizo. Aplico los cambios. Escucho. Lo que pasa es que Excel, Claro, en Power acá BI son pasos. Despacio, Acá son despacio. pasos. Primero, creo que era Verónica la primera que Verónica, dijo. sí. Bien, Que Verónica. yo lo que dije que no era eliminar, sino que era sacarlo del filtro. Pero lo que pasa es que, claro, en Power BI ni aparece, claramente. O sea, pero Claro, porque porque lo en saqué realidad, del filtro en el query. Porque vos grabaste una macro que dice, por eso puse cerrar y aplicar, grabaste una macro que dice, no quiero que pase de Power Query a Power BI. Porque claro, Ah, es un paso en es- realidad. porque es top secret. claro. Vamos de vuelta. Sí, sí, perfecto. Una cosa es, fíjense acá, fila filtrada. ¿Están viendo el mouse? ¿Se llega a ver o lo agrando? Sí, se Sí, ve. se ve. Ah, Se está ve bien. bien, se ve. Fila filtrada. Lo saco. Volvió a aparecer, ¿sí? ¿Volvió a aparecer? Sí. Claro. Sí, sí. Sí. Bueno, cierro y aplico. Obviamente, ¿qué va a pasar ahora? Va a aparecer de Va a, vuelta. va a aparecer. Vuelve lo mismo de antes. Bueno, ¿para qué lo hice a propósito? No porque ustedes estoy dudando que lo hayan entendido y que hayan aprendido con el error, sino para que vean la diferencia. Yo ahora me voy a datos, me voy a producto. Elimino, no sé, el B, no importa. El B. Me voy a informe. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, sigue lo Sí. mismo. No cambió nada. Pero ¿por qué? Porque primero, Power Query determina lo que va a ser Power BI. Lo que yo hago en datos puede ser, a los efectos de ver, supónganse que acá me dice, no sé si llegan a ver, 4 filas, dice acá chiquitito, no importa, créanme, 4 filas. Claro. Y Sí, yo tal ahora vez, entendí. espera que te quiero enriquecer más, no sé quién dijo, ahora entendí. Entonces, yo tal vez lo que quiero ver es cuántos, sin hacer ninguna función DAX, quiero empezar a conocer mejor porque me acaban de contratar y dije que en 20 horas, a 10 pesos la hora, con 200 pesos yo les iba a resolver el tema y me doy cuenta que es más complicado de lo que es, entonces me estoy rompiendo los sesos el sábado y domingo trabajando a destajo y demás, pero yo quiero saber la importancia de los artículos B, pero no quiero dejar de informar los artículos B. Quiero que mi cliente final se dé cuenta que soy Einstein. Y entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a jugar, a ver, solamente 2, porque imagínense que no van a ser 6 artículos. Para 6 artículos no me van a llamar a mí, no creo que me llamen a mí para un proyecto de Power BI. Entonces, yo empiezo a jugar, a ver, y si aparte saco a Juan, y me quedo con 2 filas nada más. Está bien, acá se ven, pero si pueden ser 2 millones, que pasé de 2.100.000 a 2 millones. Y entonces descubro, son 100.000 dividido 2, un 5%. O sea, ¿me entienden un poco la diferencia entre, primero, aplicar todo lo que aprendimos en Power Query, pero tenerlo presente? Chicos, vimos aceite, sal y vinagre. Entonces, traten de darle bolilla al aceite, sal y vinagre cuando necesiten usarlas, porque no va a haber ni un usuario final, ni alguien que le esté diciendo, che, filtra, como dijo creo que Verónica, sí, la filtra pero no las elimina. Perdón, no las elimina, pero las filtra para el proyecto que vos vas a presentarle al usuario final, o que vos vas a hacer para vos misma. En Claro. cambio, en Power BI, yo voy a venir acá y voy a tener en el paso 8 exactamente la misma información que tenía antes. Yo estuve mirando acá información,
O por ejemplo, lo mismo, bueno, la tabla de medidas no la voy a tocar, pero en calendario, yo quiero ver cuántos, en la tabla de calendario, cuántos días hay, 10, medio sonso, pero no importa, qué sé yo, saco todo y miro 10. A ver, mostrame, ahí está, suponete que acá estaría el día de semana. Y entonces yo quiero saber, porque los días 10 se festeja el aniversario del cumpleaños de Messi, qué sé yo, por decir cualquier ejemplo. Entonces, bueno, yo voy a filtrar solamente los 10. Entonces le digo, vengo acá y le doy filtrar por número. Y le doy, a ver, algo me está fallando a mí en el teclado, esperen. Ahora sí, no lo veía. Y entonces veo que en todo el proyecto tengo un lunes, un sábado y un miércoles. Y entonces, bueno, tomo determinadas decisiones, pero esto no afecta al proyecto. Esta es la zona de datos. Ya estoy en Power BI. Ya es tarde para eliminar filas o eliminar columnas que me ralenticen el proceso. ¿Se entiende? Power Query es el momento donde habla ahora o calla para siempre para saber qué cuernos mando al proyecto. Ahora, una vez que entré en Power BI, recuerden, lo primero que hago es esto. O sea, en este caso son solo 2 tablas y una tabla de medidas. Para analizar esto, che, ¿están bien? ¿Me trajeron bien todas las columnas? Bueno, ahora selecciono todo. Y ya no me acuerdo cuál. Igual no voy a grabar. No quiero invertir más tiempo. Pero se entendió la diferencia de filtrar en Power Query, en Power BI, y en ninguno de los 2 casos elimino literalmente. Lo que hago en Power Query es no dejar pasar información a Power BI que no voy a necesitar, que quiero específicamente que no me ralenticen el proyecto, el proceso. ¿Seguimos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. Sí, se entendió. ¿Verónica? Perfecto, sí, muy bien explicado. Bueno, seguimos. Bueno, y acá lo mismo, agregamos, entonces creamos una tercera medida para el cálculo de vuelta de la contribución marginal, SM por... O sea, acá lo único que estoy haciendo yo es lo que hice, entre comillas, lo que ustedes ya llaman teoría, yo no coincido con ustedes, pero no importa, porque si ustedes fueran un alumno a la antigua, estarían practicando entre clase y clase y se hubieran creado un set de datos tan simple como este y podrían verlo. Entonces, en este Power BI, lo que yo estoy haciendo es esto. Este proceso, que parece medio loco, esta flecha que va, esta flecha que viene, pero está con los números, está lo mejor que pude explicarlo, pero estoy complejizando un ejercicio muy simple para que ustedes, repito, se creen una buena base, no solo de la sintaxis de las funciones DAX, sino de cómo ir avanzando en un proceso y creando diferentes alternativas del 48 con 48, otro 48 con 48, y por último, otro 48 con 48, que son los 3 CM porcentajes que están acá. El 5, 6 y 7, que acá dice 5, 6 y 7. Y por último, agrego una medida que no la tenía hasta ese momento, que es esto menos esto. Fíjense que en la solapa 7 tenía el tot-ben y el tot-cos. Pero yo ahora quiero una tarjeta que me diga la contribución marginal. ¿Qué es esta? ¿Y qué? A ver, si alguien adivina, ¿qué puse para crear unos CM pesos? ¿Qué sintaxis puse? Una resta. Ven menos.
No se escucha. Uno me dijo, escuchen, uno me dijo el 50% y otro me dijo el 50%. A ver, un tercero que sume las Sería dos. tot Va. ben menos tot, las dos fichas es la diferencia que hay en las dos fichas. Sí, Tot ben, 2 menos 3. tan 2 tot simple, ben menos 3 tan tot. simple como esto. No Lo veo. marco, veo acá y lo que hago es sumar de la tabla tot ben menos tot cos y también podía haber hecho 2 menos 3, que hubiera sido más eficiente, como acaban de decir ustedes. Yo puedo poner acá, vengo acá y le digo tarjeta y le digo ¿cuál era tot ben menos Era tot el 4, cos? creo. El 4. 4. Gracias, señorita. De ahí tengo otra variante inclusive. O sea, esto es matemática, chicos. O sea, por más que sea el concepto contable, contribución marginal, es poco probable que ustedes trabajen con datos sin que entren en áreas de rentabilidad, de ventas, de control de gestión, de números. O sea, sáquense el miedo, no solo a la sintaxis, sino a la lógica de los cálculos. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque ustedes me dirán, bueno, pero es más de lo mismo, yo ya sé que 420, lo veo acá. No, pero ¿qué pasa si yo quiero averiguar de un determinado artículo o de un determinado cliente los márgenes en pesos? Entonces, yo pude haber vendido mucho DD, pero fíjense, me quedó 88 pesos, mientras que DB me quedó casi lo mismo y vendí bastante menos. Y acá, obviamente, 44. Entonces, al revés, vuelvo a cliquear acá para que me aparezca todo de vuelta y yo puedo querer hacer el análisis del análisis por cliente. Entonces vamos a la venta por cliente mayoritaria, que es Susana, ahí me lo marca. Entonces yo cliqueo acá y me dice que Susana, que tiene la mayoría de ventas de toda la empresa, tiene una contribución marginal en pesos de 105, un total de ventas de 219 y un total de costo de 114. Esto contra esto me da CM pesos o 4 CM pesos. Entonces, ven cómo empieza a jugar todos los conceptos que hemos visto en un ejercicio tan simple como que llega hasta acá, venta contra costo, hasta acá, no hay otra cosa, de acá hacia la derecha y todo hacia acá y todo hacia acá, son las herramientas teóricas de visualizaciones que hemos visto y que se pueden ir complejizando mucho más, obviamente con proyectos más reales que tenemos todavía primero vamos a aprender más funciones DAX hoy y después nos quedan las últimas 2 clases, 2 ejercicios más potentes, digamos. No es para que se asusten, los voy a llevar de la mano, pero van a tener que aplicar todo lo que veamos hoy de funciones DAX nuevas. Preguntas antes de cerrar esta ventana. No, profe. No, seguimos. No, todo está claro. Bueno, voy a hacer una sesión especial. A las señoritas las voy a invitar de 19 a 21 porque se ve que tienen muchas preguntas. Chicas, preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe, por ahora. No, por mi parte, por el momento Bueno, no. Bueno, entonces vamos a cerrar esto. Vamos a guardar, así les queda la otra variante. Vuelvo a repetir, esto es para practicar, para que vayan empezando a calentar motores. Lo mismo esto, ustedes no van a mostrar esta tabla. Ustedes tal vez muestren A, B y D por producto, la contribución marginal, una sola columna, esta columna y esta columna, punto. Y después, esa misma tabla, pero en vez de por producto, por cliente. Y van a hacer un cruce. ¿Ok?
Esto tiene que ver con minería de datos, lo que yo estoy diciendo. Los cruces que puede hacer Power BI son bivariados, o sea que son entre dos variables. Lo que sí puede hacer Power BI es, en una misma solapa, ver varias variables y empezar a jugar y ver cómo impactan en las otras. Mientras que en minería de datos, el salto de calidad, bueno, amén de un montón de otras cosas, lo que hace es un análisis multivariado. Si quieren, tomen nota el día de mañana. Yo les había dicho que, aunque no lo mantengo, no lo actualizo, o sea, no lo difundo, en YouTube hay varias videos que subí desde hace tiempo que tiene que ver con minería de datos. Y es multivariado, entonces yo de pronto puedo ver simultáneamente, no acá y acá, venta, costo, cliente y artículos, puedo ver todo junto y puedo detectar que los clientes de más de 10 pesos y cuya contribución marginal es de menos de 20 pesos, son los top 5 de mi último año. O sea, puedo hacerlo, o sea, me hace el multivariado de todas contra todas las variables y me detecta nichos que no se pueden ver a simple vista. El ojo humano puede ver un eje de X, un eje de Y, a lo sumo algunos, no quiero decir superdotados, pero pueden ver 3 dimensiones, pero hasta ahí llega. Y esto es lo que se trata, una de las diferencias entre, voy a grabar, pero vuelvo a repetir, este ejemplo es para eso, para que empiecen a conocer más medidas DAX, para que empiecen a conocer la sintaxis y para que empiecen a conocer la interrelación entre las visualizaciones que podemos crear. Bueno, esta parte la habíamos visto. ¿Se acuerdan que un caballero me preguntó y yo le dije, espera que es la próxima hoja, es cómo crear una tabla de medidas para que esté todo ordenado? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos. Sí. Bueno, sigamos. Esperen que voy a presentación. Bien. Después, yo escribí esta hoja ayer que me parece que puede ser importante. Alguien preguntó y yo contesté de 0 a 10, 5 o 6 puntos, y creo que esta hoja lo lleva a 8 puntos, porque como siempre digo yo, siempre se puede mejorar y siempre estoy mejorando el material, para diferenciar cuándo crear una medida, cuándo crear una columna, por qué una medida, por qué una columna. Y entonces acá lo que yo estoy diciendo es ni más ni menos que las columnas calculadas, por un lado, son más sencillas que las funciones DAX. Segundo, son ineficientes a la hora de evaluar la productividad en espacio y en tiempo. O sea, me lleva más tiempo cuando los set de datos, cuando tengo muchas consultas o cuando tengo pocas consultas, pero de muchas filas o de muchas variables, me lleva más tiempo utilizando columnas que utilizando medidas. Después, bueno, lo que ya nos cansamos de ver, me lleva a errores cuando se trata de divisiones, de KPI o de ratios. Después, cuando todavía no vimos filtros, pero el concepto filtro no lo vimos todavía. Lo que ustedes vieron, ustedes tienen arraigado el concepto de filtro en Excel y ustedes piensan, no es que piensan, lo explicamos de esa manera, que lo que vimos hace 15 minutos en Power Query y en Power BI fue filtrar columnas. En realidad no es exactamente filtrar columnas, es eliminar filas definitivamente en Power Query y eliminar filas visualmente en Power BI. Y por último, se sugieren, en caso de ser necesarias, crearlas en Power Query. O sea, las columnas calculadas suele ser mejor, si se puede y si se sabe cómo hacerlas, crearlas en Power Query. Bien. Las medidas. Bien.
se evalúan dependiendo de los filtros y para las filas visibles. Esto lo vamos a ver bien en la práctica, pero digamos que el cálculo de las medidas, ustedes vieron que yo cliqueaba el cliente o el artículo D, o el artículo, o la vendedora Susana o Carolina, no sé quién era, y se me modificaban todas las demás otras visualizaciones. Se me achicaban las tablas y también se me modificaban las etiquetas. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí, sí. A ver, recién, lo último que hice en Power BI, para no volver ahora a abrir Power BI, era empezar a marcar un gráfico circular y veíamos cómo impactaba en el resto de las medidas. Bueno, esto es lo que está queriendo decir este primer ítem de las medidas. Las medidas se evalúan dependiendo de los filtros y para las filas visibles. Yo podía haber ido a la tabla general, esa tabla que tiene todos los datos del artículo A, B, D, con todas las columnas, venta, costos, CM pesos, CM pesos 1, CM pesos 2, CM pesos 3, y yo podía haber marcado el artículo 2, el artículo D, por ejemplo, y se me hubieran filtrado los demás objetos. No se almacena el resultado, solo la expresión. O sea, lo que yo tengo almacenado es la expresión. Entonces, no demora la carga de datos ni el proceso de los mismos. Entonces, cuando yo abro Power BI, como tengo la expresión ya cargada y tengo un determinado filtro definido, normalmente a priori uno abre un Power BI sin filtros, pero esto se puede aprender en otro nivel, cómo abrir ya una tabla, un proyecto filtrado, me va a no demorar prácticamente nada. Son visibles y utilizables en todo momento y en todo lugar. Lo que yo les dije y lo que vimos hace un slide anterior. Yo creo las medidas en un lugar totalmente aparte, como lo vimos también en la zona de relaciones. Estaba la tabla de medidas, perdón, la tabla de calendario asociado con la tabla de ventas, con una flechita de uno a muchos, y a su vez la tabla de medidas estaba descolgada. Descolgada porque en realidad no era necesario y no pertenece a ninguna de las tablas. Y si como a alguien le pasó hace un par de clases, sin querer, le aparecía en alguna tabla que no correspondía, lo que tenía que ir a hacer era marcarla, ir a la parte superior y en la tabla inicial, en vez de ventas, marcar medidas. Y entonces era una manera de mover esa medida que acababa de crear de la tabla ventas a la tabla de medidas. Son visibles y utilizables en todo momento y en todo lugar, y son reutilizables para crear nuevas medidas más complejas. Que esto es lo más importante no sé si lo más importante, pero es algo importante que yo quiero que lo compren a fuego. Creen, ni bien empiezan, grandes totales, porque aparte les va a servir. A ver, acabo de capturar las ventas de mayo, que yo sé que son 10 millones. Bueno, creen una medida dentro de Power BI, después de haber hecho toda la limpieza en Power Query, una tarjetita que les asegure que top sum de ventas me dé 10 millones, porque si me da 9 millones o 11 millones, algo está pasando. ¿Se entiende esto último? Sí, sí, tomarlo como una referencia, sí. Por supuesto, tomarlo como un punto de apoyo, como una referencia, como un marco general. Y que además me va a servir para crear medidas más complejas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. No está asociado a ningún ejercicio. Pero esto podría ser tranquilamente una medida. La medida diferencia de importes. Yo tengo una medida previa. ¿Cómo sé que esto es una medida y que esto es otra medida? A ver si alguien me lo puede decir. Porque está encerrado en encerrado corchetes. entre corchetes. Falta algo.
Está perfecto, pero No tiene la referencia ni de tabla De ni tabla. de campo. No tiene la referencia de la tabla. muy bien. La última respuesta más la primera respuesta es la respuesta perfecta. Al no tener una referencia de tabla y estar enmarcada entre corchetes, no cabe dudas que previo a esto alguien hizo importe, catálogo, igual, SAM, paréntesis, supongamos que la tabla se llama catálogo, corchete, no sé, se puede llamar catálogo, importe catálogo, precio catálogo, cierro corchete y cierro paréntesis. Y lo mismo con importe. Entonces, esto viene de una tabla catálogos, esto viene de una tabla de ventas, y acá lo que estoy obteniendo es ni más ni menos por categoría de, no sé, de artículos, podría ser, cuánto estoy desviándome en la venta de lo que facturé contra lo que me indica mi catálogo. Acá 27,42 estoy 15 abajo, 6 contra 7 estoy casi igual, y 16 contra 19 estoy 3 abajo también. Y estos son los totales. Este es otro ejemplo más, aunque no tengamos un ejemplo práctico, de crear, repito, una medida a partir de dos medidas a los efectos de, por ejemplo, ver el desvío, lo llamamos, acá podríamos hacer una flechita, como suelo hacer yo para este nivel, para que vean que este nombre no es caprichoso. Diferencia de importes es este campo, es esta medida, que no es ni más ni menos que tomar el catálogo y restar importe. Bueno. Y ahora, lo que yo les dije, que ya estaba, esto no lo agregué, se los mostré, les dije que lo puedan ver. ¿Algún curioso pudo ver algo o nadie da el paso adelante? Qué vergüenza. Es, profe, como hacerlo, se puede hacer como de forma manual o se puede hacer de una manera automática con la función Calendar Auto. Muy bien. ¿Quién habló? Emiliano. Emiliano. Está bien, pero siempre se puede estar mejor. Lo que acaba de decir Emiliano es que la tabla de calendario, fundamental, imprescindible, yo diría que en el 99% de los proyectos, por no decir el 100%, hay una tabla de calendario. Y en el 99,2% de los proyectos hay una tabla de medidas. O sea, ese 1% que le falta a la primera tabla y ese 0,8% que le falta a la segunda tabla, fueron proyectos que yo pude haber hecho allá por el 2014, no sé, cuando nació Power BI con sus primeros palotes. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque normalmente sin DAX no se puede hacer nada mucho más jugoso que, obviamente, dashboard interactivos y actualizados. Pero crear inteligencia de negocio, se van a dar cuenta ahora por qué les digo, por las funciones DAX que vamos a... de acá hasta el final de la clase prácticamente vamos a aprender funciones, vamos a ver funciones y ustedes van a preguntar, porque si no preguntan, no van a saber cuándo usarlas. Entonces, estas funciones DAX, como la función de calendario, como bien dijo una persona, Calendar Auto me crea automáticamente, yo ya se los dije, que me acuerdo que una persona, yo terminé de explicar eso, y alguien preguntó esto, y yo dije, no sé, vamos a ver si alguien tuvo la curiosidad de averiguarlo o no, porque me van a salvar, porque yo sigo sin saber qué es esto, yo no tuve tiempo de aprender esto. Entonces, la pregunta es, esto lo que me hace es una tabla que va desde el 1 de enero del primer año que encuentre dentro de todas las tablas de mi proyecto, hasta el 31 de diciembre del último año de la tabla, más a futuro que encuentre dentro del proyecto. En síntesis, si yo tengo una tabla de ventas cuya primer venta es del 4
de julio de 1980 y la última es de hoy, del 15 de junio del 2023, la tabla de calendario, ¿desde cuándo hasta cuándo va a ir? Si yo hago calendario igual calendario auto. Y va a ir desde el 1 de enero del año más bajo hasta el 31 de diciembre del año más alto. Sí, o sea, Es que no me acuerdo el año que dijo. bueno, del 1 de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Ok? Bien. Esta variante, ¿alguien averiguó o sigo yo? No, yo no averigué. ¿Quién fue la señorita que preguntó esto? Vamos, si no, no sigo. Tengo acá una regla preparado y me va a tener que arrimar la mano para chachas. ¿Quién fue la que preguntó calendario 6? Vamos. Ustedes tienen suerte que rotan mucho y pueden no estar presentes. Yo no llevo ese control, pero bueno. La diferencia es que quien trabaja en el ámbito de ciencias económicas sabe que a veces es excepcional, pero a veces conviene que en vez de ser año calendario, sea año balance. Y muchas veces el balance termina el 30 de junio de cada año. Entonces, colocarle el 6 lo que hace es, en vez de empezar del 1 de enero de 1980 hasta el 23 de junio de 2023, va a ir del 1 de julio de 1980 hasta el 30 de junio de 2023. O sea, es parametrizar el mes, ni más ni menos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bueno, así, bueno, primero, hay miles de maneras, bueno, miles es exagerar, pero hay más de una manera de crear una tabla calendario. Acá vimos dos, pero ahora vamos a ver otra totalmente distinta, donde yo le digo, anda desde el campo mínimo de una tabla determinada, porque yo acá tomo la tabla menor de todas las tablas del proyecto. Acá yo le estoy diciendo de la tabla a tabla, que puede ser ventas, pero podría ser compras, pero podría ser cheques, que podría ser clientes. Y acá el campo. Entonces le estoy diciendo, tomá la menor fecha, el campo va a ser el campo fecha, de una tabla, hasta un máximo que coincida con hoy. Entonces, hoy va a ir desde el 1 de enero de 1980, si es que hubo ventas del 1 de enero de 1980, hasta hoy, 23 de junio, perdón, hoy 15 de junio, me equivoqué, hasta mañana, esa misma tabla va a decir 16 de junio, 17 de junio. Entonces, esa es, de paso, están aprendiendo la función min, la función max y la función today, que ustedes ya van viendo, quien maneja Excel mínimamente, o por lo menos medianamente, van a ver muchas cosas que son similares, si no idénticas, a algunas funciones de Excel. La función today creo que es hoy, ahora, bueno, hay diferentes funciones que yo puedo utilizar en Excel. Acá, como es todo inglés, today, y abro y cierro paréntesis. Así es como se escribe. Y por ejemplo, un ejemplo sería crear una tabla calendario que me tome de calendario el menor campo, fecha de la tabla ventas y que el valor máximo sea la fecha máxima de la tabla ventas. Entonces, si yo no vendí hace 3 meses, esa tabla calendario va a llegar hasta el 15 de marzo de 2023. ¿Se entendió esta sintaxis? Sí, correcto. Sí, sí. Porque a veces yo puedo querer esto y no esto.
cuenta. Hola. Cuando creen. Bueno, y después tienen la manera de enriquecer esa tabla, porque tanto esta tabla, como esta tabla, como esta tabla, como esta tabla, tienen una sola columna. 1 de enero, 2 de febrero de 1980, 3 de enero de 1980, 4 de enero de 1980, bueno, pero yo la quiero enriquecer. Entonces le creo columnas. Entonces le creo una columna día al lado del 1 de enero de 1980, le voy a crear una columna a partir de esta sintaxis, que tome el day de la tabla calendario, el campo date. Esto es el equivalente a referenciar en Excel, a crear una celda en Excel en función al dato de otra celda. Entonces yo acá estoy creando no una celda, sino toda una columna para 2000 filas de la tabla calendario que me va a tomar el día 1, 2, 3, hasta el 31, y cuando empieza el nuevo mes de vuelta 1, 2, 3, y si es febrero hasta 28 o hasta 29, depende del año, de acuerdo, repito, a la propia tabla calendario, el campo date, que es el único campo que creó, repito, la tabla calendario. De la misma manera puedo crear otra columna para todas las 1000 filas que sea month, calendario date. Entonces va a buscar del 1 de enero de 1980 y le va a poner 1. Y lo mismo year. Y va a buscar del 1 de enero de 1980 y va a poner 1980. Entonces yo voy a tener 4 columnas. Una primera columna que se va a llamar date, que va a decir 1 de enero de 1980. Una segunda columna que se va a llamar día, que va a decir 1. Que va a decir 1 en la primera fila, 2 en la segunda fila. Una tercera columna que se va a llamar mes, con las 1000 filas, cada una con los meses respectivos, de acuerdo a la fecha de cada una de las filas, y lo mismo la última columna, cuarta columna, con el año. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Profe, también Sí. se podría hacer que en vez de que se vea el número, se vea las primeras 3 caracteres del nombre del mes. Sí, ya llegamos. ¿Tu nombre es? Emiliano. Sí, Emiliano. Sigamos. Okay. Podemos obtener el bimestre. En vez de day, month o year, está el roundout asociado a esta sintaxis, 2,0. O el trimestre. Creamos una columna, roundout asociado al 3,0. Con esta sintaxis, exactamente. Ustedes copian y pegan esto y automáticamente van a tener una columna, por ejemplo, la columna trimestre, que lo que va a hacer es ir a los primeros 90 días y le va a poner 1. Porque los primeros 3 meses son el primer trimestre, acá tenemos el cuatrimestre y acá tenemos el semestre. Entonces, de esta manera, ¿por qué? Porque, no sé, tengo una heladería y hay estacionalidad y yo no quiero comparar enero, febrero y marzo contra abril, mayo y junio. Yo tal vez quiero comparar mes, o quiero comparar el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año anterior. ¿Lo van entendiendo hacia dónde van todas estas columnas y que son fundamentales, se crean por única vez y duermen en todo el proyecto para hacer todos los análisis que se les antoje, para analizar variaciones de hoy contra ayer, de hoy contra el mismo día del mes anterior, de hoy contra el mismo día del año anterior, del acumulado del trimestre y de todo lo que vayamos a aprender? Sí, profe. Preguntas.
O sea, estas son todas columnas que podemos enriquecer a la tabla calendario. Esta calendario auto, como dijo alguien, sí, es bárbaro, me lo crea al toque y con esto ya puedo hacer análisis, pero no tan ricos como si le agrego tan sencillamente con esta sintaxis, la semana del año. Weeknam. Entonces, de esta manera, invocando el nombre de la tabla y el campo date, con un coma 2, me va a dar del 1 al 56, me va a identificar las semanas, porque tal vez mi negocio es por semana, y es fundamental la semana del año, o el día de la semana, weekday. ¿Ok? Bien. Y acá tenemos algo que mata. Emiliano era quien preguntó el formato. Sí. Que te va a responder a vos tu pregunta y va a responder un poco más. Yo puedo, o simplemente, mirá acá, crear una columna que diga nombre, mes, igual, format, date, y entre comillas triple M, y me va a decir N, los primeros 31 días, Feb, los segundos 28 días, así sucesivamente, o puedo de un saque, porque mis usuarios finales son muy duros, perdónenlo lo de duro, o son muy literales, no les gustan los números y no les gustan las palabras, y entonces yo de esta manera, yo creo en una solo saque, fíjense, estoy uniendo muchas de estas columnas y creando con la función add columns a calendario auto que el año con este formato, el mes con este formato, pero también con otra columna que me dé mes nombre. El día con este formato, pero también el día de la semana, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino con weekday, con el nombre. Entonces yo acá tengo una sintaxis más sofisticada que lo que hace es crearme una tabla calendario de una parcialmente a esta. Pero tal vez vuelvo a repetir, no queremos todo esto, o queremos parte de esto y parte de esto. Bueno, puedo crear primero esto y después agregarle, no sé, el bimestre y el cuatrimestre, que van a ser O otras sea, dos columnas. add column agrega, en ese caso está agregando 5 columnas, ¿puede ser? Corrijo, add column crea una tabla calendario automáticamente que lo que hace es crear la columna de año, la columna de mes en número y en texto, y la columna de día en número y en texto. Si eso es lo que quisiste decir, está perfecto. Pero acá estás creando una tabla directamente, mientras que acá, desde acá hasta acá, estás agregando columnas. Claro, a la tabla previamente calendario. Por eso acá pongo calendario como nombre de tabla, y acá no es casual que pongo calendario como nombre de tabla. Está bien. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, eso no implica, vuelvo a repetir, que yo creo esto, o puedo crear esto solitariamente. Acá está repetido, bueno, weekday, pero fíjense, yo al tener weekday, de esta manera, yo tengo el día de semana. Y a ver, les voy a dar 2 minutos, mientras yo me refresco un poquito la garganta, y a ver si alguien me puede interpretar estas dos
columnas nuevas que creo. Perdón, por lo menos la primera, la segunda no la tienen que saber. ¿Qué es esta columna? Yo acá estoy poniendo una columna nueva. A ver si alguien... Tómense un tiempo. Esperen. Esperen. Hola. Si lo sabés, dale tiempo a los demás. Igual vos vas a ser la persona que vas a tomar la posta. Es más que nada, ¿cuál es tu nombre? Paola. Paola, es más que nada para que los demás hagan un esfuerzo. Porque vuelvo a repetir. Entonces, sí, el día de la semana. Para un cachito, Paola. Es más que nada, a Paola le hablo ahora. No estoy hablando yo. Pero no importa, no sé quién habló primero, pero la que habló primero va a tener la posta de acertar o de equivocarse, no me importa. Pero lo que quiero es que los demás no se apoyen en otro y digan, sí, ahora me doy cuenta. Traten de darse cuenta solo, porque si algo saben de Excel, no es muy diferente. Este nivel, no es muy diferente a Excel. De a poquito lo vamos a ir complicando entre el final de la clase de hoy y las últimas 2 clases. Pero no es ciencia ficción o inteligencia artificial. Bueno, ¿quién era la primera señorita que tomó la posta y que yo la interrumpí? ¿Paola? Sí. Igual ahora me da miedo hablar. Dale, Paola, déjate. Che, si vos sabés que yo ya tengo tu dirección y que voy a ir que, no sé, con esta regla que tengo a mano, no es una regla, pues, pero No, te voy a hacer... me manden el material me alcanza. No, Dale. ahí parecería decir como que si el día de la semana es 6 o el 7, no es día laboral, es no. Y si no, es sí. Como que lo que quiere identificar es si es un día laborable o no. Para mí 6 sería como sábado, 7 domingo. Está perfecto, lo vamos a decir simplemente un poco mejor. Acá yo estoy creando una columna que se llama día laboral. Bien, ¿cómo sé que estoy creando una columna? Bueno, primero porque se acuerdan que con las 2 barras inclinadas, yo podía hacer comentarios. Entonces yo acá los estoy ayudando, estoy creando una columna. Entonces, ¿yo qué hago? Le pregunto a cada uno de las filas de la tabla calendario de la variable día de semana, si es 6, ¿cómo lo obtuve? ¿Gracias a cuál de todas estas? A esta, chicos. Sí. O a esta. Por eso la repetí abajo, para que la vean. Día de semana y semana del año. Weeknum es el número. Y weekday es del 1 al 7. Esto va del 1 al 7 y esto va del 1 al 56, si mal no recuerdo. Entonces, este weekday, que está repetido acá, día de semana, día de semana, día de semana, lo que yo estoy haciendo es, de la tabla calendario que ya está creada, agregar una columna que si el día de la semana sea 6, esto significa O. 2 barras en paralelo significa O. De la misma tabla, día de la semana, sea 7, en esta columna, día laboral, ponga un no. Y caso contrario, ponga un sí. Y cierro el paréntesis. ¿Cómo sería el I? ¿Cómo sería el I? El ampersand. El concatenar. ¿Ok? Bueno, sí. Si yo ya tengo el dato día laboral, lo voy a usar, y ahora concéntrense porque ahora sí se acabó el Excel,
O no se acabó el Excel, pero digamos, es un Excel que seguramente la mitad de ustedes, por la participación que están teniendo, lo voy perfilando, no llegaron a un nivel, digamos, intermedio de Excel. Es un sumar sí, o eliminar sí, o sea, filtrar sí, todo el sí, todo el sí. Eso es la función calculate. Calculate hace lo que vamos a ver ahora, todavía no se preocupen, pero filtrado. ¿Qué significa filtrado? Ahora vamos a ver. Yo quiero que me diga cuántos días laborales hay. Entonces, yo le digo, calculame. Esperen que agarre el mouse, acá está. Calculame, entre paréntesis, contándome de la tabla calendario la variable día laboral, que la acabamos de crear recién, en la medida, y acá viene el filtro, que de dicha tabla calendario, dicha columna día laboral, sea así. Entonces, primero me cuenta, si yo no le pondría un filtro, sería un simple count. Me cuenta y me dice, hay 1000 filas. No, yo lo supedito, lo filtro, es un contar sí, es lo más parecido al Excel que yo les puedo explicar hoy día a ustedes, porque no sé a nivel de Excel le estoy hablando exactamente. Lo que viene después de la coma es el filtro a la función count día laboral de la tabla calendario. Y entonces, estoy filtrando aquellos que digan sí. ¿Y cuáles dicen sí? Aquellos que no son ni 6 ni 7, porque este sí sale por falso a esta categoría. De esta manera tendré la magia, porque esto no es sencillo, a este nivel inicial, pero es el primer exigencia de neurona grosa que les estoy exigiendo, es lograr tener un dato muy importante, porque tal vez este mes, el 20 de junio y el 21 de junio, puente, qué sé yo, o no vamos a tener clase, hay menos días laborales y va a ser injusto comparar junio contra junio a la altura del 22 de junio, porque, no sé, porque encima el 8 de junio, por algún motivo, no sé, no tuve un piquete y no pude abrir el negocio, o lo que sea. Y entonces yo tengo que saber a ciencia cierta, es un dato que normalmente es muy importante, la cantidad de días laborales. Y la cantidad de días laborales se obtiene con este proceso. Primero, sabiendo de 1 a 7 qué día de semana es cada uno de, aún teniendo un simple calendario auto, agregarle el día de semana, detectar para cada fila si es no o sí día laboral, y explotar con un calculate, que es, en este caso, es un count, sí, podría ser un sum, o sea, yo acá podría poner un sum, y entonces acá me daría como resultado la suma, que en este caso sumar y contar es lo mismo, pero en otro caso, de otra columna que no diga sí, puede ser distinto, sumar sí o contar sí. Acá lo que está haciendo, repito, es un equivalente a un count sí, porque el calculate lo que hace es de la primer parte de la expresión hallar el dato, pero solamente filtrando a la segunda parte de la expresión. ¿Preguntas? Profe, Sí, ¿y ¿quién cómo habla? haríamos ahí, por ejemplo, si nosotros ahí estamos poniéndole no y sí, bueno, en realidad
no al día sábado y domingo. Pero si nosotros tenemos feriados, por ejemplo, ese año, que que no es un sábado ni un domingo, sino que es un miércoles, un jueves, o un 3 o un 5, o un 3 o un 4, Perfecto, ¿cómo lo perfecto. colocamos? Ahí lo que tenés que hacer es crear otra tabla que se hace para las empresas medianas grandes, porque normalmente está muy... ¿Tu nombre cuál es? Emiliano. Emiliano, está muy buena la pregunta. Ahí se crea una tabla adicional a la tabla calendario que lo que hace es cargar año a año, porque eso varía, días no laborables, porque tal vez vos laburás en una escuela y esa escuela tiene el día del estudiante, no sé, qué sé yo, o el día del docente, o el día del maestro, o el día de la capacitación docente. He trabajado en escuelas donde tienen días adicionales a los sábados y domingos, o al revés, hay empresas donde el sábado es laborable, o donde al revés, el sábado y el domingo es laborable y el lunes no es laborable. Entonces, todas esas variantes, si son estándar, la trabajás con la tabla calendario, y si son variables, la tenés que trabajar con una tabla complementaria, que después las tenés que combinar. Bueno, eso ya tendríamos que ver el caso más específico fuera de la clase de hoy, de cómo completar la laboralidad o no laboralidad del 8 de mayo para el gremio docente, porque el 8 de mayo es el Día Universal de, no sé, de los colegios privados. No sé si se entendió por lo menos la idea conceptual de cómo trabajarlo. O sea, tenés que incorporar la información al proyecto. Tenés que, justamente, enriquecer el modelo, se llama. Sí, Pero sí, se hace profe. perfectamente. Sí, sí, creando una tabla complementaria al calendario. Una tabla que con exclusivamente todo. diga los días que van a ser no laborables. ¿Ok? Y después ver con las herramientas que vimos en Power, yo ni siquiera en Power Query, lo haría en Power BI, cómo crear una nueva columna que sea exactamente, fíjate, lo estoy pensando una manera, seguramente debe haber 10 maneras mejores. Hacer esto, pero con más anidamientos de if. Ah, claro. Donde el día de semana, si es 8 de junio, 9 de agosto, 7 de septiembre y 4 de julio, estén en el no. O al revés, pasen al sí. Qué sé yo. Claro. Pero yo normalmente no lo haría acá, sino que lo haría en otra tabla separada, porque, para que quede un buen registro de que en el 2023 pasa eso y en el 2024 es muy probable que pase otra cosa. Y entonces yo tendría 8 de mayo del 2023 es feriado y el 9 de mayo o 7 de mayo del 2024 es feriado. Entonces tengo una tabla que yo voy alimentando, inclusive en Excel, y porque es muy sencillo, es un data entry de 10 filas, no creo que haya más, de días especiales en tu empresa, que hay feriados que no coinciden con el 6 y el 7, que es lo habitual para la mayoría de las empresas. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, perfecto. Bueno, ¿más preguntas? Gracias. Bueno, fíjense cómo desde acá hasta acá, voy a hacer una rayita, ahora me lo voy a anotar para que quede... Upa, acabo de tirar un vaso. Para que quede claro, desde acá hasta acá, no quiero decir lo único porque fue bastante, pero todo lo que hicimos fue enriquecer a un tentador, porque me acuerdo cuando hoy empezamos la clase, sí, con calendario auto, creo la tabla de calendario, sí. Piano, creás una tabla donde solamente dice
que no es poco, dice 1 de enero de 1980 a 31 de diciembre de 2023, pero normalmente uno debe agregar columnas. Entonces, desde acá hasta acá fuimos enriqueciendo la tabla de calendario. Y desde acá hasta acá les enseñé más funciones DAX, amén de todo lo que vimos acá, de day, month, year, roundup, week num, weekday, add columns y format para la pregunta puntual que hizo algún alumno. Y de acá para acá, lo que hice es utilizar una de las columnas para crear otra columna que recién esa columna me sirva para crear una medida donde yo tenga la sartén por el mango y pueda saber que hoy tengo avanzado el año 200 días hábiles y que voy a tener finalizado el año 294 días hábiles. Entonces tengo un determinado porcentaje. Y si ese porcentaje, comparado con el porcentaje de avance del presupuesto anual, es mayor o menor, tengo un porcentaje de avance de gestión. Acabo de inventar algo. ¿Se entendió esto último o fui rápido? Sí, está bueno porque ahí uno puede demostrar la utilidad de cuándo crear columnas calculadas y medidas calculadas. Bien, bien, bien. Normalmente, este es un caso recontra típico. Yo no quería contestarle a la señorita que preguntó hace 1 o 2 clases, ¿y cómo saber cuándo crear una columna, cuándo una medida? Bueno, en el caso de calendario, no cabe la menor duda, porque es por única vez y no tiene costos, y esto trabajarlo con funciones DAX sería una locura. Hay que crear columnas. O sea, porque uno las crea por única vez, son fijas, y se usan en todo el proyecto, en todas las solapas, en todos los dashboards, en todos los segmentadores, en todas las visualizaciones, bueno, en todo lo que vamos a seguir aprendiendo, por lo menos en este nivel inicial, con los próximos 2 ejercicios. Bueno, preguntas de esta solapa, que fue bastante densa, pero no por ello tienen que haberlo entendido todo. ¿Ninguna? Gente, ¿seguimos? Bueno, a ver cómo venimos. Venimos muy bien. Bueno. Y el mundo, yo lo dividí en categorías. Estas son funciones lógicas o condicionales DAX. Así como las funciones anteriores estaban vinculadas con calendario, con el tiempo, y estas estaban vinculadas con totales de cálculo de sumas y restas simples, y estas estaban vinculadas con crear una higiénicamente porcentajes o sumas. Bueno, a partir de ahora vamos a ver las principales, no las únicas, las principales funciones DAX o medidas de distintas categorías. En este caso, funciones lógicas o condicionales. Por ejemplo, a mí me interesa saber el último día que he facturado. Supónganse que yo quiero saber, bueno, ¿qué pasa con, siempre voy a mostrar lo que tengo a mano, con este mouse? Y lo quiero por producto. Entonces, tengo el mouse que facturé ayer, pero tengo la Virome que facturé el 1 de junio como último día. ¿Qué está pasando, José Virome, que me vendés Virome fundamentalmente? Bueno, si yo creo una medida que me diga, que la llamo, perdón, último día de facturación, y le digo max, que es el máximo de qué, de la tabla ventas, ¿de qué campo? De la tabla fecha, voy a tener para todas las ventas, el último día. Y si hago, como hice en el ejercicio anterior de medidas, una tabla de productos, voy a detectar que el producto A, el B y el D tienen diferentes últimas días de facturación. Y en función de eso, bueno, tomaré decisiones.
¿Se entiende para qué me puede servir el último día de facturación? De un artículo, de un cliente, de una marca, de un producto, de una localidad, de una categoría de artículos, de lo que sea. Cuando sepamos en el próximo ejercicio más visualizaciones, vamos a ver cómo aplicar completamente esta sintaxis. Pero esta sintaxis lo único que hace es me crea una medida utilizando la función max y explotando la función fecha de la tabla ventas, almacenar en algún lugar el último día de facturación de lo que se me antoje, de lo que yo lleve a mi visualización. Podría ser para el ejercicio anterior del producto A, B y D. Y podría ser de otro ejercicio de lo que fuere. ¿Se entiende esta sintaxis? Lo importante es que ustedes entiendan la sintaxis y fundamentalmente para cuándo puede ser necesario utilizarla, porque si no van a tener 50, no sé si 50, pero sí 30 funciones DAX, o aunque sea 15 funciones DAX, pero no van a saber, uy, la uso acá, la uso allá. Esto lo que me detecta es el último día, en este caso de facturación. Profe, me devuelve un solo valor, ¿verdad? Que es la última venta que hice. Sí, señor. Pero depende de la La visualización. fecha de la última venta que se hizo. Sí, pero aclaro. Pero depende de la visualización que yo haga, me puede devolver 200 valores. Si yo, por ejemplo, hago una tabla de clientes. Y vinculo clientes con facturación. Claro, ahí me va a devolver la última venta de cada cliente. Exactamente. O si yo al revés, vuelvo al ejercicio anterior para que lo vean más fácil. Imagínense el ejercicio anterior que yo le agrego a las 2 ventas de Carolina, a las 2 ventas de Susana y a las 3 ventas de Juan, no sé, creo que ya tenían la fecha. Le agrego esta función. Para aquel que haya sido curioso y haya inventado un set de datos, agréguenle esta función. Y van a ver que si Carolina tuvo una venta el 18 de enero y otra el 19 de enero, le va a traer 19 de enero. ¿Por qué? Porque en esa tabla de entrada ¿ven? A ver, Susana y Susana. Bueno, tenemos la mala suerte que yo puse 10 de septiembre y 10 de septiembre. Pero si al Excel le ponen 10 de septiembre y 10 de noviembre, le va a traer 10 de noviembre. Y Juan, ¿qué tiene? Acá con Juan sí sale bien el ejemplo. 10 de agosto y 10 de octubre, me va a traer 10 de octubre. ¿Cuándo? Cuando yo haga esto. Cuando yo haga esto y le agregue acá, por ejemplo, la medida última fecha facturación. Me va a dar todas las ventas, pero acá en última fecha de facturación me va a decir, y entonces si yo veo última fecha, supónganse, este tiene 168.000 y última fecha de facturación 2022. Digo, uy, estamos todos locos, ¿cómo me dormí? Menos mal que vino... ¿Quién preguntó recién? ¿Quién fue el caballero? No me acuerdo la pregunta, pero creo que yo. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Emiliano. Bueno, gracias a Emiliano, la empresa detecta, porque lo contrata recién hoy, y detecta, señor, ¿usted sabe que el artículo que más está vendiendo y que a su vez es el que más contribución marginal está dando? O sea, el artículo estrella no lo vende desde el 2022. ¿Cómo? Bueno, ese es un hallazgo. Si le ponemos acá la última fecha de facturación. Entonces, va a haber una sola fecha, pero depende de la visualización que yo haga. Esto es lo bueno que tiene, que yo después puedo empezar a relacionar la tabla de productos. Acá porque yo puse en una misma tabla, porque el objetivo no era
modelar. Yo puse en una misma tabla de Excel, todo junto, pero normalmente recuerden que fecha, venta y costo van en un lado y cliente y producto van en otras dos tablas diferentes. ¿Por qué? Porque son dimensiones que a su vez se deben después relacionar. Juan con el código 01, Susana con el código 02 y Carolina con el código 03, por ejemplo, ¿no? Con la tabla de ventas, que cuando la venta sea de Juan, en cliente no diga Juan, diga 01, y acá diga de vuelta 01, y Susana diga 0202, y Carolina diga 03. Y para producto lo mismo, que esté asociado con códigos, no con los nombres, para evitar que la tabla sea, que ni siquiera en la tabla original voy a tener repetido Juan, voy a tener 01, 01, 01, y se van a relacionar a través de bueno, acá no se ve la zona de modelo. Bueno, vamos a volver acá. En la zona de modelo yo voy a tener que hacer una relación entre ventas con clientes y productos. Bueno, ahí dimos un paso atrás, creo que eso ya lo tienen más o menos claro, lo remarcamos varias veces. Bueno, está claro entonces esto de última, y esta es otra manera de lo mismo, porque a veces, así como en Excel, yo puedo poner A1 más A2, o puedo poner suma de A1, 2 puntos, A2, hay dos maneras de escribir lo mismo. Bueno, acá tenemos lo mismo. Max de venta fecha o last date de venta fecha. En ambos casos llegamos a obtener el último día de facturación o la última fecha de facturación. Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Ok? Después, yo quiero detectar la rotación. Bueno, la rotación la puedo detectar de varias maneras diferentes. Rotación significa si me compra hace mucho, si me compra hace poco, o hace cuántos días que me compra, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo decirle que si la última fecha, lo acabo de obtener recién, o sea, dijimos 19 de no sé, enero del 2022, es mayor que hoy menos 30, hoy es 15 de junio, menos 30 es 15 de mayo, o sea, si es mayor el 19, no sé, de enero del 2022, ¿es mayor al 15 de mayo? Escucho. No, no es mayor. No es mayor. Entonces, no sale por bien, sale por mal. En cambio, si la última fecha fue del 1 de junio, yo pregunto, ¿el 1 de junio es mayor que hoy, menos 30, que el 15 de mayo? Sí, es mayor, entonces va a salir por bien. Voy a crear una columna para cada uno de los clientes que me diga que está bien o está mal la rotación, porque tomé como patrón 30 días de que no me compren. Podía haber tomado 15, podía haber tomado 3, podía haber tomado 200. Entonces, este es un ejemplo para definir bien o mal la rotación de un cliente. Escucho muy poco sonido del otro lado, vamos a interrumpir acá. Preguntas de rotación, antes de terminar. ¿Se entiende la sintaxis? Esto es Excel, chicos. Disculpen lo de chicos, pero no es despectivamente, sino generacionalmente. Gente, alumnos, ¿entienden esta sintaxis? Pregunten. Sí, profe. Sí se entiende. Sí, se entiende. Dos sí.
2 sí, sobre 40. ¿Cuántos somos? ¿40? 43. Bueno, fueron abandonando. En síntesis, yo estoy haciendo una comparación de una medida que acabo de calcular contra un cálculo que es hoy y mañana va a ser diferente today. Entonces la zanahoria la voy a ir llevando cada vez más lejos. Y mis artículos, o mis clientes, o lo que fuere, se va a categorizar como bien o mal en una determinada columna. ¿Y para qué me va a servir? Y bueno, entonces yo después voy a segmentar, yo voy a querer ver solamente los mal. Y le voy a mostrar a mi gerente de, no sé, de ventas, solamente, o a mi vendedor, solamente los clientes que tienen una mala rotación. Y el 30 es un ejemplo. Bueno, hasta acá llegamos, gente. Si no hay preguntas, o hay preguntas, escucho. ¿Hay preguntas? No, todo perfecto. No, todo bien. Bueno, entonces la idea es el martes que viene, recuerden no conectarse, y nos vemos el jueves que viene. Tienen tiempo si quieren para castigarse, y si no, nos vemos en las últimas 2 reuniones para ver los últimos 2 ejercicios. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Buen fin de semana. Chao, largo. gracias. Chao.